Listo, Muy bien, listo. pues nada, me presento. Soy Xavi Ginesta. Yo, de hecho, soy emprendedor. Os explico un poco de dónde vengo y cómo he llegado hasta aquí y hacia dónde creo que estamos yendo. Y con esto introduciré el festival, ¿no? Yo estudié Telecos aquí en Barcelona, en La Salle, y cuando terminé, casualidades del destino, por llamarlo de alguna forma, me fui a Estados Unidos a hacer un máster. Ese máster se terminó convirtiendo en un doctorado. Me dieron una beca para estudiar. Yo no quería hacer un doctorado, pero me apetecía vivir en Nueva York más tiempo, con lo cual me terminé quedando 5 años allá. Fue una experiencia inolvidable, finalizada la cual decidí volver a Barcelona y me ofrecieron en mi antigua universidad de La Salle a arrancar un programa de ingeniería en multimedia, que era la primera que se hacía en Europa. Me propusieron diseñarlo y estuve 2 años dedicados a eso, ¿no? A arrancar este nuevo programa, que además ahora pues, es un programa muy exitoso, de los más exitosos que existen en España en ingeniería. Y desde allá surgió la posibilidad de, ya que estábamos trabajando en algo bastante innovador, era el momento, el boom de las .com, surgió la idea de por qué no hacemos ya más allá de enseñar a los alumnos, ¿no? a trabajar en temas de multimedia y qué es todo esto de Internet, por qué no intentamos ser innovadores, ¿no? y emprender, y por qué no creamos algo desde la propia universidad. Y creamos una empresa que se llama Voxel, que en ese momento se llama Voxel Media porque queríamos hacer proyectos de multimedia en general, ¿no? y ver qué surgía de ahí. Lo que terminó surgiendo fue un negocio en el cual nos terminamos dedicando en cuerpo y alma. Fue una idea de negocio basada en lo que es la facturación electrónica en un sector muy concreto, que era el sector de la hostelería y el turismo. Y ese proyecto se hizo tan grande que aparcó todo lo demás y nos terminamos focalizando exclusivamente en eso, en temas de facturación electrónica en el sector turístico. Hacíamos facturas electrónicas para cadenas de restaurantes que recibían sus facturas de sus proveedores de alimentación y bebidas, y luego lo mismo para hoteles, ¿no? Que también tienen restaurantes y que también recibían facturas, millones de facturas de sus proveedores. Y que en un momento dado nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros clientes, que son agencias de viaje y turoperadores, y les enviamos nuestras facturas electrónicamente para que las procesen y nos paguen más rápido? Y como España pues, es el tercer destino turístico mundial, aquí operan todos los grandes turoperadores y agentes de viajes del mundo, los cuales procesan literalmente millones de facturas al año. Lo hacían a mano en aquella época, y la idea de hacerlo electrónicamente de forma automatizada les gustó mucho, y en cuestión de pocos años nos convertimos en los líderes mundiales de facturación electrónica en el sector turístico. Fue una concatenación de coincidencias que nos llevó ahí. Pero curiosamente, con el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo y fuimos teniendo más y más éxito, intentaron aparecer obviamente competidores, y realmente logramos sobrevivir a la competencia y tener una especie, no de monopolio, pero casi. Es decir, realmente todos los clientes querían trabajar con nosotros. Éramos somos los líderes indiscutibles en este sector. Lo que inicialmente era la factura electrónica luego se fue expandiendo al pago electrónico, y por tanto ahora ya no solo hacemos facturas, sino también hacemos pagos. Y nos dimos cuenta que la razón de nuestro éxito y la razón por la cual, o al menos una de las razones por las cuales tuvimos tanto éxito y la competencia no pudo con nosotros, fue porque esencialmente creamos una cultura muy potente. En aquel momento no teníamos manera de nombrar eso, no conocíamos ni TIL, ni nada, ni capitalismo consciente, ni nada. Pero nos dimos cuenta que la razón por la cual teníamos tanto éxito era esta, ¿no? Que realmente creamos una cultura muy centrada en las personas. Y las personas para nosotros eran empezando por nuestros propios empleados y terminando con nuestros proveedores, pasando por nuestros clientes. Realmente establecíamos vínculos muy fuertes. Parte de ello es que nuestra manera de hacer negocios era absolutamente contraintuitiva. Ninguno teníamos formación empresarial. Todos veníamos del mundo de la ingeniería y nos guiábamos por nuestro instinto y hacíamos lo que nos pedía el cuerpo, literalmente. Y esta forma de hacer pues, nos llevaba a hacer cosas que en aquel momento eran transgresoras, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros pedíamos a los empleados, bueno, ¿qué queréis que hagamos este año? Y cada año, para Navidades, aparte de hacer una cena,
pues les pedíamos a la gente que nos dijeran qué querían para el año siguiente, ¿no? Y así pues fueron surgiendo ideas, pues de como de tener un gimnasio en la oficina, de tener masajista en la oficina, de tener una profesora de yoga, de meditación, de pilates. El teletrabajo lo implantamos muchísimo antes de la pandemia, por suerte, ¿no? Porque cuando vino la pandemia, pues ya teníamos el teletrabajo implantado, la flexibilidad horaria, lo de terminar pronto, hacer media jornada los viernes. La gente iba pidiendo y cada año se votaba y surgía pues, lo que la gente nos pedía. Y al mismo tiempo con nuestros clientes teníamos relaciones muy, muy próximas de amistad, yo diría, con muchos de ellos, con los más importantes. Y esto hacía que cuando venían dos cosas, ¿no? Cuando venían competidores ofreciendo lo mismo más barato, nuestros clientes querían estar con nosotros por la relación que tenían con nosotros. Y cuando venían empresas que ofrecían a nuestros empleados sueldos que doblaban los nuestros, pues nuestros empleados se querían quedar con nosotros porque les gustaba más trabajar con nosotros en una cultura como la nuestra. Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que nuestro éxito se debía a todo esto. Al principio no nos dábamos cuenta, pero llegó un día que dijimos, oye, ¿por qué tenemos tanto éxito? Y nos pusimos a investigar y bueno, es por esto, ¿no? Y ahí, en ese proceso de decidir, vamos a preservar esta cultura, vamos a preservar esta forma de ser para que a medida que vayamos creciendo, en aquellos entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, no llegábamos a las 100 personas todavía, pero ya éramos un grupo importante de gente. Y en aquel proceso de decir cómo hacemos para preservar la cultura, pusimos la intención en ello y eso nos llevó a conocer Capitalismo Consciente, ¿no? Que es una organización que no sé si la conocéis, pero se dedica a inyectar propósito en las organizaciones. De hecho, se dedican a algo tan sencillo que es trivial. No tendría que dedicarse nadie a eso. Simplemente es la idea de que los negocios no deben tener como fin último el dinero, sino que el dinero debe ser la gasolina que alimenta su propósito. Y ya está. Y cuando haces esto, pues de la nada emerge el concepto de organización TIL, ¿no? Porque sencillamente cuando tú pones el propósito por delante y te lo crees, no lo dices instrumentalmente para articular un discurso que te permita vender más, ¿no? Cuando lo haces porque realmente surge de ti y es luego que te das cuenta que lo estás haciendo, y eso es cuando es genuino, te das cuenta que tu manera de ser como organización es diferente de las organizaciones tradicionales y disfrutas haciendo cosas como las que os comentaba antes, ¿no? De votar qué es lo que quiere la gente y haciendo lo que pide la mayoría, ¿no? Y por eso tenemos masajista y tenemos cosas que muchas otras empresas no tienen, ¿no? Y esto es el resultado de hacer las cosas genuinamente. Cuando se hacen las cosas así, las cosas simplemente fluyen y te das cuenta que eres así. Bueno, en ese proceso también hicimos una labor de identificar cuáles eran nuestros valores fundacionales. Llegamos a la conclusión que había 4 valores que nos definían a la perfección y decidimos que cada trimestre lo dedicaríamos a cultivar uno de esos valores. Como eran 4, pues son uno cada trimestre. A cada año dedicamos un trimestre entero a trabajar en uno de esos valores. Nos reunimos, paramos la empresa un viernes y nos reunimos para evaluar cómo ha ido lo que hemos trabajado el trimestre anterior y decidir cómo queremos trabajar el trimestre siguiente en base al valor determinado que toque trabajar. Y nada, hemos ido haciendo esto durante mucho tiempo. Mucha gente nos decía que si estábamos locos, que cómo tangibilizábamos esa inversión, que cómo realmente que nuestro éxito, cómo sabíamos realmente que nuestro éxito se debía a eso, porque eso no sale en la cuenta de resultados de forma objetiva, ¿no? La cultura, cómo vives los valores, cómo ese engagement que resulta de trabajar de esta forma no sale en ningún lado, ¿no? Y la pandemia, fijaos que os he dicho antes que nosotros estamos en el sector turístico, o sea que creo que no hay peor sector donde estar durante la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido la prueba de que habíamos hecho las cosas correctamente, ¿no? Porque ha sido durante la pandemia que hemos puesto en valor de forma increíble lo importante que ha sido para nosotros construir esta cultura, ¿no? Porque así como muchas empresas han desaparecido, muchas empresas del sector
y las que no han desaparecido es porque han hibernado y han sobrevivido como han podido a través de ERTEs y demás. En nuestra organización, en lugar de hibernar, lo que decidimos fue innovar, así de sencillo. Decidimos desde el primer día a cultivar la idea de que íbamos a salir más fuertes de la pandemia de lo que habíamos entrado en ella. Decidimos no tener miedo. Creo que uno de los atributos más potentes de una cultura fuerte, como la que os estoy describiendo, es que no tienes miedo, de alguna forma. Y eso no es ser temerario ni ser suicida, ¿eh? Sencillamente confías que las cosas fluyen y que si tú fluyes con las cosas, pues todo irá bien. A lo mejor bien no es lo que tú tienes en tu mente, pero si confías, te alineas con lo que bien significa y las cosas van realmente bien, ¿no? Y tú vas alineado con las cosas, ¿no? Entonces nos abrimos a decir, a ver, ¿cómo le podemos sacar el jugo a la situación actual, ¿no? Y decimos que la mejor forma que podíamos hacer era aprovechar el tiempo que nos daba la pandemia, de que obviamente teníamos muchísimo menos trabajo, para invertir en innovar. Y vaya si invertimos, ¿eh? De hecho, cogimos un préstamo ICO para asegurarnos de que podríamos continuar pagando a nuestros trabajadores eh, durante todo el tiempo que durara la pandemia. Cogimos nuestra buena salud financiera, teníamos ya un colchón ahorrado para situaciones extremas que no pensábamos nunca que llegaran a ser tan extremas, pero ya teníamos una parte ahorrada. Pedimos un crédito importante, nos lo concedieron y cuando tomamos conciencia de que las cosas más o menos podían empezar a ir bien en cuestión de quizás no más de un año, esto fue en agosto del año pasado, decidimos no solo innovar por nuestra cuenta, sino que todo ese tiempo que habíamos invertido en tomar conciencia de hacia dónde queríamos ir desde un punto de vista estratégico, pudimos diseñar cuál debía ser nuestro producto, vimos que una parte lo podíamos desarrollar, vimos que otra parte nos iba a costar mucho tiempo desarrollarla y decidimos comprar una startup australiana para obtener los componentes que nos faltaban, que le faltaban a nuestro producto para ser lo que queríamos que fuera. Con lo cual, en agosto pasado hicimos esta adquisición y hace pocos meses ya, que como sabéis, pues ya se está recuperando el turismo y todo empieza a ser como era antes. Hemos salido al mercado con todo lo que hemos construido durante estos 2 últimos años y os puedo decir que el éxito está siendo avasallador, ¿no? Ahora mismo estamos ya en cifras por encima del 2019, prepandemia, y la previsión de crecimiento que tenemos para los próximos 2 años es situarnos por encima de donde hubiéramos estado de aquí 2 años si no hubiera existido la pandemia. Porque al ritmo que íbamos antes, con el producto que teníamos antes, estamos tan desbordados en nuestro día a día que nos era literalmente imposible pararnos a pensar estratégicamente y a innovar, porque es que no dábamos abasto, ¿no? Y nos iba muy bien, pero teníamos factores de crecimiento buenos para cualquier otra organización, entre el 10 y el 20%, pero es que claro, ahora estamos hablando de factores de crecimiento entre el 40 y el 50%, gracias a que paramos máquinas 2 años, ¿no? O sea que si lo miras desde este punto de vista, la pandemia fue una bendición, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente organizacional y de negocio. Y tuvo otros efectos colaterales maravillosos. Pensad que cuando la pandemia nos impactó en el 2019 éramos 200 personas aproximadamente. Por cierto, no tenemos sindicatos, nunca nadie ha querido, por ley deberíamos tenerlo, ¿no? Pero nadie ha querido formar un sindicato en Voxel porque entienden que no se ven separados de la empresa o de la dirección y que necesitan a alguien que los represente. Ya la representación pasa de forma orgánica, ¿no? Pues bien, en todo este, en este impasse que hemos hecho toda esta inversión en innovación y demás, hemos pasado a un nuevo estadio donde la organización, somos 200 por en medio. Sí que es cierto que perdimos algunas personas, pero lo más maravilloso es que realmente la mayor parte de la gente que decidió irse, porque prácticamente no despedimos a nadie, la gente que decidió irse mayoritariamente eran gente que realmente no resonaban con nuestra cultura, eran gente que eran como agentes externos, ¿no? Que estaban allá, nosotros tampoco los echábamos. Y bueno, asumíamos que quizás había entre un 5 y un 10% de personas que, bueno, no eran exactamente como el resto, pero que no pasaba nada tampoco, que es natural, ¿no?
¿Qué sucedió con la pandemia? Que cuando las cosas van mal en una organización que no está bien, pues los buenos se van y los malos hacen que lían un pollo ahí dentro que es insufrible, ¿no? En cambio, cuando una organización es fuerte y tiene una cultura fuerte, lo que sucede es justo lo contrario. Los buenos hacen piña. Cuando la mayoría son buenos, se genera un núcleo muy fuerte de gente muy alineada en torno a cómo vamos a hacer para sobrevivir. Y los malos realmente no soportan eso. Los digo los malos entre comillas, ¿eh? Los que no están alineados. Y mucha gente, bueno, mucha gente no, los que se fueron, en gran medida, no todos, pero en gran medida, eran gente que no estaban alineados con esta forma de ver las cosas, ¿no? Y con esta forma de hacer y que incluso sentían como indignación de ver cómo la gente se hacía piña con la empresa, ¿no? Y de hecho, algunos de los buenos que marcharon, y esto es lo más maravilloso, marcharon porque, como sabéis ahora, especialmente ahora en los últimos meses y en el sector IT, nosotros somos una empresa IT, están habiendo pues ofertas increíbles, ¿no? La gente está recibiendo ofertas que le doblan literalmente el sueldo, ¿no? Y hubo algunos que marcharon por esta razón. Mira, al final me están dando ofertas que a lo mejor es un 50 o un 60% más de sueldo y no puedo renunciar a esto. Pues algunos, después de 2 meses trabajando en estas organizaciones que les doblaban el sueldo, han vuelto a nosotros porque dicen, mira, no me compensa este 50-60% más de sueldo, no me compensa lo que pierdo entrando en una organización donde no me siento como en casa, ¿no? Entonces, la pandemia realmente ha sido maravillosa en muchos aspectos, ¿eh? Obviamente la pandemia ha sido catastrófica en muchos otros, pero ahora hablando estrictamente en clave de lo que es nuestro negocio y de cómo hemos conseguido demostrarnos a nosotros mismos y al mundo en general que estábamos en el camino correcto, ha sido increíble. Hemos hecho muchas locuras durante la pandemia, digo locuras en el sentido de cosas contraintuitivas, ¿no? Yo no hace mucho, es cierto que ya estamos saliendo de la pandemia, pero me llevé a todo mi equipo directivo a un retiro de silencio vipassana. Todo el equipo directivo, cogemos 13 personas y nos fuimos a un retiro de meditación vipassana durante una semana. Es decir, no sé si conocéis cómo van estos retiros, pero son retiros donde no puedes hablar con nadie, no puedes hablar por teléfono, no puedes ni siquiera saludar a las personas que están contigo en el retiro. No, obviamente no puedes ni leer, ni ver la tele, ni hacer nada que te distraiga del silencio. El objetivo es estar completamente en silencio, apaciguar la mente y poco a poco ir entrando en un estado de meditación lo más profunda posible, ¿no? Y os puedo decir que es una de las experiencias más transgresoras que he hecho con mi equipo, ¿no? Y fruto de esto, me gusta comentarlo porque fue después del retiro que me di cuenta, ¿no? Nosotros, esta cultura que hemos creado, fijaos que nuestro propósito de negocio no es muy inspirador, que digamos, es hacer facturas y pagos electrónicos en el sector turístico. Nadie está con nosotros porque le fascine la labor que hacemos a la comunidad, ¿no? En cambio, hemos descubierto que nuestro propósito de verdad, nuestro propósito auténtico, es crear un tejido empresarial feliz, ¿no? Contribuir a crear puestos de trabajo felices donde la gente no sienta que está trabajando, sino que siente que se está desarrollando, ¿no? Personalmente. Y de hecho, nosotros fuimos el Best Place to Work en Cataluña, tercero en España justo en el 2020, antes de la pandemia, o cuando empezaba la pandemia. Una semana antes de la pandemia nos dieron la distinción. Y nos estábamos muy contentos, ¿no?, de ser el Best Place to Work, pero hemos decidido no presentarnos más al Best Place to Work porque estamos por la labor de erradicar el concepto de trabajo de nuestro vocabulario, ¿no? El trabajo, supongo que no sé si conocéis la raíz etimológica de trabajo, pero trabajo viene del latín tripalium, que significa el tripalium era el yugo donde donde se torturaban los esclavos que no hacían las cosas bien, ¿no? O sea que ya os podéis imaginar que una palabra que tiene ese origen, pues no puede representar nada bueno, ¿no? Y de hecho el trabajo como tal, estrictamente hablando, es eso, es una tortura, es algo que necesitas hacer para sobrevivir. Cuando tú estás haciendo algo donde estás disfrutando con lo que haces, estás desplegando tu talento natural, pues no estás trabajando, estás haciendo algo apasionadamente, estás fluyendo, ¿no? Por tanto,
creo que el concepto de mejor lugar donde trabajar es un concepto que debe ir quedando poco a poco enterrado. Lo mismo que cuando yo llego a hablar de la jornada laboral de 4 días, pues bueno, a ver, todo lo que sea disminuir la tortura me parece bien, ¿eh? Pero en la medida que podamos abolirla me parece mejor, ¿no? Entonces nosotros estamos por la hora de erradicar el concepto de trabajo y por tanto estamos haciendo el proceso, nos estamos dando cuenta que más que crear un sitio feliz donde trabajar, lo que queremos es crear lugares donde la gente se pueda desarrollar, ¿no? Y por tanto nuestro logo del Best Place to Work lo estamos cambiando por el lema del Best Place to Grow. Esto es lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y esto entronca mucho con lo que os explicaba antes del retiro, ¿no? Me di cuenta con el retiro o sea, la gente salió llorando del retiro. O sea, hicimos un ejercicio al final de salida del silencio donde nos pusimos por parejas mirándonos a la cara todavía en silencio porque aún no podíamos hablar, mirándonos a los ojos y en silencio nos teníamos que agradecer a pues, podríamos pensar que éramos personas que nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Pero nunca nos hemos mirado a los ojos y nos hemos agradecido nada, ¿no? Y en silencio nos tenemos que mirar a los ojos y agradecernos mutuamente por las cosas que hemos hecho los unos por los otros o incluso pedirnos perdón por cosas que también nos hemos hecho, ¿no? Y en menos de medio minuto estaba todo el mundo llorando abrazado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que cuando pones tu mente en silencio durante una semana y quitas la barrera acústica que crean tus pensamientos constantes, realmente el núcleo, todas las emociones y los pensamientos más genuinos o sentimientos más genuinos que habitan en el interior de tu mente pueden emerger, cosa que no pueden hacer durante el día a día, ¿no? Porque es imposible, tenemos una barrera que lo impide, una barrera acústica que lo impide, ¿no? De ruido. Entonces, en el retiro surgió esto, ¿no? Y al día siguiente del retiro yo publiqué un artículo en LinkedIn hablando de ello porque me di cuenta que qué mejor forma de ayudar a tu equipo a crecer que haciendo cosas de este tipo, ¿no? Ayudarles a crecer personalmente a través de experiencias que nunca habrían hecho por su cuenta, porque de hecho la mayoría fueron literalmente acojonados, ¿eh? No se podían ni imaginar la idea de estar en silencio durante una semana totalmente incomunicados, ¿no? Y todos salieron diciendo que era lo más bestia que habían hecho en su vida, salieron maravillados, salieron diciendo que era el mejor outdoor training que habían hecho en su vida, que era imposible hacer un outdoor training mejor que eso. Fijaos, las empresas se gastan fortunas haciendo outdoor trainings, que son básicamente actividades hiperactivos, ¿no? Están constantemente haciendo cosas para generar cohesión. Y nosotros generamos mucha más cohesión cerrando la boca durante una semana y estando quietos meditando, ¿no? Increíble. Bueno, en la línea de las cosas así contraintuitivas que van contra el manual de cualquier escuela de negocios, hace 2 años, al principio de la pandemia, dijimos, bueno, como tenemos tiempo libre, a ver qué podemos hacer también para mantener nuestra cultura viva, ya que no estamos ni siquiera en la oficina, que era nuestro lugar de reunión y donde generábamos esos lazos afectivos. ¿Cómo podemos mantener esto vivo? Y se nos ocurrió hacer un evento, de hecho no se nos ocurrió directamente en Voxel. Yo estuve durante un año de director general de la organización Capitalismo Consciente, de la cual os he hablado antes, y allá surgió una idea de hacer una especie de Davos de la consciencia, una especie de World Consciousness Forum. Y con esto entro un poco en la explicación del festival, ¿no? Esa idea incipiente que consistía en reunir grandes pensadores de todo el mundo, hablar de negocios desde una perspectiva de cómo inyectar consciencia en los negocios, fue evolucionando y cuando decidí socializarla en Voxel, que es mi empresa, convoqué al equipo, dije, a ver, estamos trabajando en esto, quien le interese, vamos a hacer un Zoom para explicarlo. Yo pensaba que se apuntarían 12 o 13 personas y se apuntaron 50. Y cuando les expliqué de qué iba la historia, los 50 dijeron que querían ser voluntarios del evento y que iban a ayudar. Y eso fue como el trigger, ¿no? Aquello que digo, oh, wow, aquí tenemos material, ¿no? Empezamos a trabajar, nos pusimos manos a la obra, creamos círculos sociocráticos para gestionar las diferentes áreas del festival, desde la parte de comunicación hasta la parte de producción.
y empezamos a contactar empresas y organizaciones de nuestro entorno y empezamos a crear una especie de masa crítica poniéndole la intención de que queríamos hacer un evento por el bien de la humanidad, simplemente eso, queríamos hacer un evento que sirviera para poner en valor que las organizaciones somos el agente del cambio, que la política hoy creo que crea más problemas que de los que soluciona y que realmente lo que creemos es que está en nuestras manos. Es cierto que las organizaciones o las empresas, el capitalismo ha tenido cosas malas, pero también ha tenido cosas buenas. El problema no es la herramienta en sí, sino la conciencia que hay detrás con que se usa esa herramienta. Y, y si somos conscientes que de la misma forma que el capitalismo nos ha sacado de la Edad Media, también nos ha sacado de la naturaleza y nos ha llevado a construir ciudades donde la naturaleza brilla por su ausencia y nos hemos separado totalmente de la naturaleza y la vemos como una cosa que hay allá afuera y que hay que preservar porque es muy bonita, pero no somos conscientes de que somos naturaleza y que si nos la cargamos, nos estamos cargando a nosotros mismos. Esto sí también la parte del efecto colateral del capitalismo, pero todo esto es fruto de que hemos hecho las cosas sin conciencia, ¿no? De que hemos tirado de lo maravillosa que es la herramienta en sí, de que es la primera vez que el ser humano inventa algo que permite crear valor a partir del egoísmo, si me permitís ser así de contundente, ¿no? La persecución del beneficio personal sin importar todo lo demás puede crear valor para la humanidad. También, con el paso de los siglos, hemos comprobado que puede destruirlo, ¿no? Y en particular, pues la destrucción de valor ecológico que nos ha traído el capitalismo ha sido descomunal, ¿no? Fijaos que la única diferencia entre usar la herramienta para crear valor o para destruirlo es el nivel de conciencia que haya detrás. Y al final todo se reduce en lo del propósito que os explicaba al principio, ¿no? Si tú antepones el propósito al dinero, lo que sucede es que se cambia el eje de coordenadas, no destruyes valor, solamente creas valor y luego viene lo maravilloso que nosotros hemos experimentado en nuestras carnes y es que el dinero acompaña, ¿no? Que si el negocio tiene sentido y crea valor y eres genuino en el desarrollo de tu negocio, eres genuino a ese propósito, las cosas van bien. Quizás tardan más, van más lentas, pero lo que consigues es desarrollar negocios que son mucho más sostenibles a largo plazo y que además generan valor sin destruirlo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, con esta intención nos pusimos manos a la obra, se fueron uniendo a nosotros de forma orgánica organizaciones de todo el mundo que resonaban con el mismo propósito. De hecho, es muy curioso cómo actúa la casualidad, ¿eh? Yo le digo casualidad entre comillas porque no creo que sea casual. O sea, a medida que íbamos desarrollando la idea, se nos iban acercando organizaciones y personas que nos aportaban todo lo que necesitaba la idea en ese momento para continuar creciendo. Y esto pasaba de forma, ya digo, orgánica y coyuntural sin que hiciéramos nada más que poner intención en ello. Y obviamente la intención va acompañada del gesto, pero si me pusiera a contabilizar las casualidades que han sucedido y que nos han llevado a tener en estos momentos un evento donde participan casi 100 ponentes nacionales e internacionales, todos ellos primeras espadas que colaboran genuinamente, y digo genuinamente porque nadie cobra ni 5 por participar en el evento, todos lo hacen porque comparten la causa, porque les resuena. Y cómo hemos llegado hasta aquí de forma simple, sin invertir ni 5 en pagar a los ponentes, en pagar por los contenidos, es realmente maravilloso. Es cierto que el festival no tiene coste cero, porque al final pues el festival tiene unos espacios, se va a llevar a cabo en el CCIB de Barcelona, que es un auditorio maravilloso con capacidad para 3.000 personas, al lado del cual hay el Centro de Convenciones de Barcelona, que también hemos alquilado una parte de ese espacio porque una de las evoluciones que ha tenido el festival es que no solamente es una conferencia donde vendrán gente muy inspiradora a charlarnos de cómo debe ser o debemos evolucionar, no solo en torno a los negocios, sino en torno a la educación, al mundo de las humanidades, todo el tema del arte y demás. Hablaremos de sostenibilidad, de ciencia, de tecnología, de ecología, en fin, de todos los diferentes ámbitos del desarrollo humano, por decirlo de alguna forma. No solo tendremos gente que nos inspirará a través de charlas, sino que además habrá un espacio muy grande que llamamos la Ciudad de la Consciencia, donde tendrán lugar
talleres. De hecho, yo creo que la ciudad es prácticamente una especie de outdoor training para empresas que quieren venir con sus equipos a avanzar en la dirección de desarrollar este tipo de cultura empresarial de la que os estoy hablando, ¿no? Hemos conseguido que vengan gente realmente, de verdad, increíble, a que nos den talleres gratuitamente de liderazgo consciente, de cómo identificar tu propósito corporativo, de cómo desarrollar tus valores, la cultura, talleres de inteligencia emocional, talleres de trabajo en equipo, de co-creación. Haremos talleres muy interesantes de co-creación para experimentar cómo funciona la inteligencia y la consciencia colectiva. Talleres de team building de todo tipo. En fin, no me alargo, pero va a ser realmente muy potente todo lo que se va a poder hacer en el festival a nivel de desarrollo de este nuevo mindset empresarial. Pero además es un festival, o sea, no es un evento de negocios, sino que es un evento para la familia también. Tendremos un espacio para niños, un espacio al aire libre con food trucks, y con actividades que no son de negocios. Tendremos talleres de yoga, de meditación y de otras cosas que no son estrictamente negocios, pero que sirven para expandir la consciencia, ¿no? De hecho, siempre decimos en broma, ¿no?, que uno de los objetivos del festival es que la gente pueda venir a expandir, a pasarlo bien, expandiendo su conciencia en lugar de perdiéndola, ¿no?, como sucede en la mayoría de eventos de este estilo. De hecho, no sé, los que sois de Barcelona, si habéis ido alguna vez al Sonar, este último año ha sido alucinante. Yo fui y os puedo decir que en alguno de los escenarios, al menos los que estuve, sin exagerar, más del 70% de la gente está literalmente drogada con cocaína, ¿eh? Podías verlo, una cosa impresionante. O sea, la gente va a drogarse y a divertirse de esta forma a muchos festivales. Entonces, hacer uno que sea todo lo contrario, aunque sea uno, pues está bien, ¿no? Y plantar la semilla de que podemos divertirnos de esta forma también. Por tanto, el evento es un evento que va a fusionar negocios y familia, algo que no se había hecho nunca. Yo no conozco ningún otro evento multitudinario. Esperamos ser alrededor de unas 4.000, incluso a lo mejor 5.000 personas. Esto no había pasado nunca antes. Y además va a ser un evento que va a fusionar ciencia con espiritualidad, porque en el fondo, todo lo que os he estado explicando tiene mucho que ver con la espiritualidad, ¿no? Y la ciencia, hubo un momento en que se separó de la espiritualidad porque la espiritualidad se convirtió en religión, y cuando entraron en conflicto ciencia y religión, pues hubo un cisma, y por razones muy evidentes los científicos no quisieron saber nunca más de la religión, pero ahí se perdió el origen de la religión, que era la búsqueda y la comprensión de lo que somos, ¿no? Esa búsqueda interior, ese autoconocimiento al que nos lleva la espiritualidad genuina, que no tiene nada que ver con la religión, y que en el fondo tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? Yo creo que hoy en día está emergiendo una nueva espiritualidad que no es nueva, es la espiritualidad antigua, que se está recuperando y está quedando de lado la componente más religiosa, que cada vez pues, está siendo más desbancada por la ciencia y ya se está viendo que no tiene ningún sentido, pero sí que en cambio están emergiendo nuevas figuras como Sergi Torres, que es uno de los grandes impulsores del festival, de hecho él hará el opening, que son proponentes de esta nueva forma de entender la espiritualidad basándose en el autoconocimiento, ¿no? Yo creo que la combinación de la ciencia de lo material con la ciencia de lo subjetivo, que es a donde nos lleva nuestra propia consciencia, autoindagarnos, es algo que va a ir tomando cada vez más fuerza en el ser humano. El festival pretende impulsar este proceso de transformación. Y nosotros lo estamos experimentando en Voxel, en mi empresa, a nivel personal, los que ya estamos en ello, y a nivel organizativo. O sea, estamos autodescubriendo cuál es nuestro rol en la sociedad. Y ahora podría hablaros mucho también de esto, pero me doy cuenta que llevo casi 3/4 de hora hablando y me he largado muchísimo. Si os parece, lo dejaría aquí. Si queréis, ahora abrimos un turno de preguntas. A mí me gustaría aprovechar esta charla para invitaros a venir a este evento. Va a ser un evento increíble. Os lo digo, va a ser increíble. La web
que creo que es increíble también, no hace justicia a lo que va a ser el evento, porque es imposible transmitir en una página web la energía que se mueve detrás de este evento, las personas que están colaborando. Os he dicho antes, más de 90 personas participando. Habrá 30 grandes speakers internacionales hablando en el auditorio, pero es que luego hay como 60 más haciendo talleres. Vendrán indígenas del Amazonas, vendrán indígenas de Nueva Zelanda a hablarnos de lo que es la consciencia para ellos. Y, en fin, va a ser increíblemente inspirador. Y sería, iba a decir un desastre, pero bueno, sería una pena que este increíble éxito organizativo, hemos logrado que vengan estas 90 personas, casi 100 de hecho, sin cobrar nada, solamente por amor a esta causa, ¿no? Y sería una pena que este éxito organizativo no se tradujera en un éxito de participación y que no fuéramos esas 3 o 4 mil personas por lo menos que esperamos ser, ¿no? Con lo cual ya estamos vendiendo desde hace algunos meses atrás, ya hemos vendido más de 1000, pero nos quedan ahora como 2 o 3 mil más por vender y este mes es el mes clave, ¿no? Ya sabíamos que el último mes iba a ser el más importante porque la gente está tomando decisiones de compra ahora, a última hora, ¿no? Y muchos de hecho no sabían hasta hace poco si iban a estar aquí en julio o no. Ahora que la gente más o menos ya tiene claro qué va a hacer en vacaciones, es un buen momento para que todo el mundo se anime. Y estamos animando, por un lado, a empresas a que vengan con sus equipos. En Voxel, por ejemplo, hemos invitado a todo nuestro equipo, los que no están de vacaciones, a venir con sus parejas. Hemos comprado un paquete de entradas. Tenemos entradas, por cierto, no lo he comentado, la entrada cuesta 50 euros al día. Esto es posible que sea tan barato porque se ha hecho de la forma que se ha hecho. Si no, la entrada costaría posiblemente más de 1000 euros. Pero bueno, como se ha hecho de esta forma, pues solo cuesta 50 euros un día. Los 2 días 100. Las empresas que compran paquetes de entradas tienen descuentos. Esos descuentos aumentan, con el tamaño del paquete y puede llegar hasta un 50% de descuento, con lo cual les sale a 25 euros por el día y persona. Entonces, realmente está todo pensado para que a nivel económico no sea ningún problema que la gente que quiera venir y pueda venir, pues lo hagan sin obstáculos económicos. Ya hay muchas empresas que van a venir. Voxel obviamente somos una de ellas. Hemos regalado entradas a todo nuestro equipo que podía venir y a sus parejas. Los niños no pagan por entrar y hemos regalado entradas también a muchos clientes. Y por otro lado, pues hay mucha gente que ahora está empezando ya a comprar entradas directamente a título individual a través de la página web. Con lo cual os quiero insistir una vez más en esto, ¿no? En la medida que vosotros podáis y os resuene todo lo que acabo de explicar, pues sería fantástico que pudierais venir tanto a título individual como a título colectivo con vuestras empresas e incluso con vuestros clientes, con vuestros empleados. Y si además conocéis empresas o personas que puedan colaborar y que les pueda interesar, os agradeceremos también que en esta recta final nos ayudéis a contactarlos, como ha hecho Begoña, poniéndonos en contacto, porque nos queda un mes, ¿no? Y hemos de hacer todo lo posible en es un sprint final que tenemos que hacer, ¿no? Os quería comentar también que hemos abierto la opción, nos han contactado organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, ONGs y demás, que quieren venir al evento porque tienen, por ejemplo, nos ha contactado una que trabaja con personas en riesgo de exclusión social. Son unos 90 trabajadores y ellos piensan que el festival puede ser tremendamente inspirador para esta gente para venir y hacer esta especie de outdoor training del cual os hablaba, ¿no? De participar en los talleres y demás, pero no se pueden permitir comprar entradas, ¿no? Porque son una fundación pues, que van justitos y sobreviven con el agua al cuello, ¿no? Como acostumbra pasar con las ONGs. Y nos pedían entradas gratuitas. Entonces, lo que hemos hecho, hemos abierto la opción de que mecenas o empresas que quieran comprar paquetes de entradas para regalarlos a personas que no podrían pagar su entrada, pues que lo puedan hacer, ¿no? Que puedan venir gratuitamente, básicamente. Entonces, quería comentaros también que existe esta opción, porque si conocéis gente de este perfil, ¿no? Que quieran ser donantes anónimos, el festival, pensad que no tenemos sponsors, no queremos poner el logo de nadie en grande como el gran sponsor, tenemos ahora mismo más de 50 organizaciones ya que están colaborando, comprando paquetes de entradas o haciendo algún tipo de donación en especie al evento. Y cuantas más seamos, mejor, pero aquí nadie lidera.
es cierto que nosotros en Voxel pusimos un poco y desde Capitalismo Consciente se puso la llama inicial, pero ya está, ahora no hay esto no es de nadie este evento, es de todos. Queremos que sea un evento de la humanidad y queremos que sea una especie de paraguas de todas las iniciativas que existen y que además sea un escaparate de este ecosistema emergente de organizaciones que, como imagino que todos vosotros estáis por la labor de promover este nuevo mindset empresarial, ¿no? Entonces, no, nada más, no me extiendo más. Gracias por dedicarme estos dos y por escucharme y espero que os podáis animar a cualquier pregunta que tenéis, pues tenemos todavía unos minutos para responderlas.